Internet nos ha acostumbrado a ver de todo, pero no siempre fue así. Hubo una época en la que la red y los medios digitales estaban llenos de archivos corruptos, transmisiones incompletas y vídeos con una estética que hoy asociamos con lo encontrado. Y de eso nacieron dos fenómenos que están constantemente interrelacionados. El terror analógico, que convierte la nostalgia tecnológica en una herramienta para crear incomodidad, y los juegos de realidad alternativa, ARG, por sus siglas en inglés. Historias juego que se expanden fuera de un solo vídeo o plataforma y te hacen investigar. En este vídeo vamos a recorrer un iceberg. En la parte superior se encuentran las obras más populares. A medida que bajamos, nos adentramos en proyectos más densos, más extraños o directamente más difíciles de rastrear. Si en algún momento sientes que esto se parece más a una investigación que a un video de entretenimiento, esa es la idea, no te preocupes. Nivel 1. Superficie. En la superficie están los títulos que la mayoría reconoce. Son la puerta de entrada al género y, en muchos casos, el molde de todo lo que vendría después. Local 58 es una serie web de terror analógico creada por el dibujante y escritor estadounidense Chris Straub. Se lanzó en YouTube en octubre de 2015 y se presenta como una colección de metraje recuperado de un canal ficticio de acceso público en Virginia Occidental, conocido simplemente como Local 58. El formato es clave. Cada video funciona como un episodio de antología, como si fueran emisiones tomadas de distintas décadas. El canal, según el propio universo de la serie, existiría desde finales de los años 30 y transmite contenido aparentemente normal. Pronósticos del clima, anuncios de servicio público, programación educativa. El problema es que esas transmisiones se interrumpen, y lo que aparece en pantalla no es un simple error técnico. Son mensajes crípticos, surrealistas, con una intención clara: influir en el espectador. Local 58 no tiene una trama lineal tradicional, pero sí tiene un patrón recurrente que se vuelve imposible de ignorar: la luna. A lo largo de los episodios se sugiere una presencia cósmica que busca control, obediencia o incluso adoración. Y los mensajes a veces intentan empujar al público hacia conductas extremas: evitar dormir, ignorar advertencias oficiales, incluso el suicidio. En cuanto a estilo, utiliza degradación deliberada de video y audio para imitar la estética VHS y las emisiones antiguas. Esa decisión hace que el material se sienta demasiado real, como si fuese un archivo que no debería estar disponible. Por eso Local 58 suele ser citado como el proyecto que creó o popularizó el subgénero del terror analógico, incluso usando el eslogan Analog Horror AT 476 MHz. La serie cuenta con 7 episodios principales publicados en el canal Local 58 TV. The Mandela Catalogue es una serie estadounidense de terror analógico creada por Alex Kister. Está ambientada en el condado ficticio de Mandela, Wisconsin, y nos sitúa en una realidad alternativa donde la amenaza no llega con explosiones ni invasiones abiertas, sino con sustitución, engaño y paranoia. La premisa central es inquietante. Satanás, disfrazado del arcángel Gabriel, dirige entidades cambiaformas llamadas alternativos. Estas entidades imitan a los seres queridos y explotan los miedos más profundos de las personas, provocando con frecuencia su autodestrucción. La historia se cuenta en forma de metraje encontrado, anuncios de servicio público, grabaciones distorsionadas, cintas, fragmentos de televisión y computadora. Es una serie que utiliza la estética VHS, sobre todo en su primer acto, y la manipulación audiovisual para generar la sensación de que la información está siendo corrompida. A nivel temático, Mandela es una obra de horror religioso y psicológico. Doppelgangers, fe utilizada como arma, tecnología como canal de manipulación. Se publica en volúmenes y en episodios cortos con material restaurado que añade capas a la narrativa. Marble Hornets es una serie web de terror sobrenatural en formato de metraje encontrado, emitida en YouTube entre 2009 y 2014. Está inspirada en la leyenda urbana en Internet de Slender Man, conocido dentro de la serie como El Operador. La historia sigue a Jay, quien recibe una serie de cintas de su amigo Alex Crowley, un estudiante de cine que abandonó un proyecto documental llamado Marble Hornets debido a un comportamiento cada vez más errático y paranoico. Al revisar las cintas, Jay encuentra grabaciones extrañas intercaladas con el material original,
Con el tiempo aparece una idea escalofriante. Alex estaba siendo perseguido por una figura alta, sin rostros con tentáculos. Kate decide subir las grabaciones a YouTube para documentar los eventos, y ese acto convierte al espectador en parte del proceso. La serie funciona como metraje encontrado, pero también como una ARG. Pistas, canales alternos, capas de información. Fue creada por Troy Wagner, Joseph Delage y Kirill Baru, y se considera una de las obras más influyentes del terror en línea y un punto clave en la popularización del mito de Slender Man. Petscop es una serie web de terror analógico presentada como videos de gameplay subidos a YouTube. Se emitió entre 2017 y 2019 y documenta la exploración de un supuesto videojuego perdido y no acabado para PlayStation de 1997, desarrollado por una compañía ficticia llamada Garalina. El protagonista es Paul, cuya voz acompaña la exploración. Al inicio, el juego parece un rompecabezas infantil sobre recolectar mascotas. Sin embargo, al introducir un código de trucos hallado en una nota adjunta al cartucho, Paul desbloquea una versión oculta conocida como el New Maker Plane. En esa zona el tono se rompe, la música alegre desaparece, la estética se vuelve sombría y comienzan a aparecer temas extremadamente incómodos: abuso infantil, secuestro, muerte. La narrativa del juego se entrelaza con tragedias de la vida real relacionadas con la familia de Paul y con el creador del juego, Rainer. Uno de los aspectos más importantes de Petscop es que el juego no existía como producto real. Fue construido para los propios videos, con una precisión que hizo que muchas personas lo tomaran como un hallazgo auténtico. La historia avanza mediante metáforas visuales y pistas. Esto provocó análisis comunitarios intensos, especialmente en foros como Reddit. Por eso se considera una de las obras más influyentes e innovadora del horror en Internet. The Backroom se refiere, en este caso, a la serie de cortometrajes de terror analógico creada por Kane Parsons, conocido como Kane Pixels, estrenada en YouTube en enero de 2022. Se basa en la leyenda urbana de Internet del mismo nombre. El primer video sigue a un camarógrafo que, mientras graba en 1991, accidentalmente no clipea y cae en los backrooms. Un laberinto infinito de pasillos amarillos, alfombras húmedas y luces fluorescentes zumbantes. El metraje, presentado como VHS, captura una exploración desesperada, con una entidad hostil que lo acecha. En videos posteriores, Parsons amplía el universo con el Async Research Institute, una organización ficticia que descubre el acceso a esta dimensión a la que llaman el complejo e intenta documentarla. La serie se hizo famosa por su uso del horror ambiental y de los espacios liminales, y por su nivel técnico, efectos visuales y entornos creados con herramientas como Blender y After Effects. Su impacto fue tan grande que se anunció una adaptación cinematográfica por A24 asociada con James Wan y Shawn Levy, con dirección del propio Parsons. Nivel 2, conocido medio. Este nivel reúne proyectos ya conocidos dentro de la comunidad, pero que exigen más contexto para entender su alcance. Aquí los ARG aparecen con fuerza: narrativas transmedia, pistas en el mundo real y comunidades organizadas para resolver una historia. I Love Bees, estilizado como Hilo Bebés, es uno de los ARG más icónicos de la historia. Fue lanzado en 2004 como campaña de marketing viral para Halo 2. Todo inicia con un sitio web de apicultura, supuestamente creado por una joven llamada Dana. El sitio aparece hackeado por una inteligencia artificial del siglo XXVI, llamada Melissa, también conocida como la Operadora. Esta ya está dañada y fragmentada, tras un accidente en una nave militar. Queda varada en un servidor del año 2004. El juego no se limita a leer páginas. Los jugadores debían descifrar coordenadas GPS y horarios para responder llamadas en teléfonos públicos reales. Si lo hacían correctamente, se desbloqueaban fragmentos de un drama de audio de más de 5 horas que revelaba cómo el Covenant localiza la Tierra, actuando como preludio a los eventos de Halo 2. En impacto es difícil exagerarlo, atrajo millones de visitantes y se le atribuye haber popularizado los ARG a gran escala. The Beast, también conocido como The iGame, es considerado el primer ARG comercial a gran escala. Fue desarrollado por Microsoft en 2001 para promocionar la película AI Inteligencia Artificial. La historia ocurre en el año 2142 y gira en torno a Janine Saya, una terapeuta de máquinas sintientes
que investiga la supuesta muerte accidental de su amigo Evan Chan. Los jugadores, actuando como detectives, descubren que no fue un accidente, fue un asesinato, y detrás hay una conspiración con inteligencias artificiales y encubrimientos. La forma en que se construyó el juego fue revolucionaria. Más de 40 sitios web ficticios, correos, mensajes telefónicos, faxes, anuncios impresos, eventos en vivo. No había una señal clara de estás jugando. Incluso existía un mensaje oculto. Esto no es un juego. The Beast fue un antes y un después porque definió el Rabbit Hole, una pista pequeña que te arrastra a un ecosistema narrativo enorme. Ben Drowned, también conocido como Haunted Majora's Mask, es una de las series de terror ARG más influyentes del Internet temprano. Fue creada por Alex Hall Hadusable y comenzó en septiembre de 2010. La historia arranca con diarios y videos donde el protagonista afirma haber comprado un cartucho usado de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Dentro hay una partida guardada llamada Ben, y a partir de ahí, el juego comienza a romperse de formas demasiado específicas. Música invertida, personajes en lugares imposibles y una presencia constante, como la estatua de la elegía al vacío, que parece seguir al jugador. Con el tiempo, la entidad se identifica como el espíritu de un niño ahogado y se comunica dentro y fuera del juego, usando incluso el famoso mensaje: te has encontrado con un destino terrible, ¿no? El proyecto evolucionó por arcos, el arco original, la expansión hacia el culto ficticio Moon Children y un cierre posterior en 2020 bajo el título Ben Drowned. Awakening. La Garduña existe es un ARG español lanzado en noviembre de 2019 como experiencia transmedia para promocionar la segunda temporada de La Peste. Movistar, gracias. El juego sumergía a los participantes en la Sevilla del siglo XVI para enfrentar a la Garduña, una sociedad secreta criminal. Los jugadores se unían a la Hermandad del Enjambre e intentaban infiltrar la organización, descifrando pistas y desmascarando a sus líderes. Fue una experiencia híbrida. Web app, redes sociales, documentos, videos y pruebas físicas en escenarios reales de Sevilla. Un punto interesante es el choque con la historia. La existencia real de la Garduña es debatida por historiadores. Algunos la ven como mito o invención literaria del siglo VI. Gemini Home Entertainment es una de las series de terror analógico más influyentes de los últimos años. Creada por el artista canadiense Remy Abode. Comenzó en YouTube en noviembre de 2019 y continúa expandiéndose. En apariencia son cintas VHS distribuidas por una compañía ficticia de los años 80 y 90. Videos educativos, guías para campistas, demostraciones médicas. Pero poco a poco se revela una invasión biológica y cósmica a escala global. La narrativa se centra en una entidad consciente llamada El Iris, descrita como planeta viviente o entidad celestial que transforma la Tierra. Hay parásitos, asimilación de vida y criaturas que imitan grotescamente lo humano. La burla de la naturaleza. La serie destaca por su mitología, Woodcrawlers, la enfermedad de la raíz profunda, y hasta un videojuego maldito dentro del universo. Archivo 81 nació como un podcast de ficción de terror en 2016 y luego fue adaptado a serie de Netflix en 2022. La historia sigue a un archivista contratado para restaurar cintas dañadas. Las grabaciones pertenecen a Melody Pendras, una estudiante que investigaba sucesos extraños en el edificio Viser. Mientras el archivista avanza, aparece un culto, la Voz Society y una entidad conocida como Kaelego. La narrativa entrelaza el presente con el pasado de una forma cada vez más perturbadora. Aunque no es un ARG puro, comparte el ADN del terror analógico, tecnología obsoleta, archivos recuperados y una historia que parece filtrarse desde otro tiempo. No Through Road es una serie británica de terror psicológico y metraje encontrado que comenzó con un cortometraje viral en enero de 2009. La historia sigue a 4 adolescentes que de noche toman un atajo por una carretera secundaria y quedan atrapados en un bucle temporal. Sin importar cuánto avancen, siempre regresan a la misma señal de No Through Road y a un arco de piedra específico. La tensión crece cuando notan una figura que los acecha. Máscara teatral, sombrero. El realismo de los diálogos y la presentación como cámara encontrada provocaron debates sobre su veracidad. Nivel 3, subterráneo. En este nivel, el punto no es el susto, es la plausibilidad.
Aquí aparecen ARGs que simulan crisis reales o movilizan comunidades enteras como si la ficción fuera un ensayo de algo posible. World Without Oil fue un ARG y serious game desarrollado en 2007. El planteamiento era simple. ¿Qué pasaría si el mundo se quedara sin petróleo barato? Los jugadores documentaban su vida durante la crisis mediante blogs, diarios, fotos, videos, llamadas y correos. Cada día del juego representaba una semana de eventos. Las historias más convincentes se incorporaban a una narrativa oficial, formando un documental ficticio masivo. Su lema era «Juega antes de vivirlo». Y lo inquietante es justamente eso, que no pedía imaginar monstruos, sino adaptarse a un colapso realista. Este ARG comenzó con un correo anónimo enviado a IGN que incluía un video inquietante. Exploradores en una selva atacados por un televisor enterrado. Las pistas llevaban a un sitio web donde una entidad llamada Commander Video pedía ayuda. Se comunicaba por Twitter y asignaba misiones creativas. Crear entradas, debatir en foros, mover la conversación. El proyecto terminó antes de lo previsto por una filtración, pero es un buen ejemplo de ARGs de escala media que usaban redes sociales como motor principal. Perplexity fue un ARG lanzado por Mindcandy, recordado por su escala global y un premio final de 100.000 libras. La historia, el cubo Reseda, artefacto sagrado de una utopía obsesionada con acertijos, fue robado y enterrado físicamente en la Tierra. Los jugadores debían encontrarlo. El juego se financiaba con cartas coleccionables. 256 cartas, cada una con un puzzle, desde trivialidades hasta criptografía compleja. Resolverlas daba puntos y desbloqueaba pistas. Concluyó cuando un jugador encontró el cubo enterrado en un bosque de Northamptonshire, y además dejó un misterio legendario, el puzzle de Satoshi, que permaneció sin resolver 14 años. The Lost Ring fue un ARG global creado por Jane McGonigal con McDonald's y el Comité Olímpico Internacional. La historia inicia con 6 personas que despiertan sin memoria en campos de maíz, con tatuajes crípticos y una llave. Los jugadores descubren que son atletas de un universo paralelo que buscan recuperar un conocimiento perdido. El laberinto de Olimpia, un deporte antiguo para salvar al mundo. Se desarrolló con blogs, videos, sitios ficticios y traducciones colectivas en varios idiomas. Culminó con jugadores practicando ese deporte ficticio en parques reales. Nivel 4. Profundidad. En el nivel 4, el juego deja de sentirse seguro. Aquí entran proyectos que invaden la vida real. Espacios físicos, llamadas, vigilancia simulada, impacto emocional. The Jejun Institute fue un ARG inmersivo en las calles de San Francisco, creado por Jeff Hull. La experiencia comenzaba con folletos encontrados en la ciudad. Los participantes visitaban una oficina real y eran recibidos por mensajes grabados de un supuesto líder del instituto. A partir de ahí, seguían pistas, interactuaban con instalaciones urbanas, cabinas telefónicas y eventos en vivo. La historia incluía una resistencia llamada Elsewhere Public Service y la desaparición de una joven llamada Eva. Es una de las referencias más fuertes de ficción inmersiva. No era un juego sobre la ciudad, era un juego en la ciudad. Potato Sack fue un ARG colaborativo entre Valve y 13 desarrolladores indie para promocionar Portal 2. Comenzó como un paquete de juegos, pero dentro había puzzles ocultos y contenido temático de Portal, sugiriendo que GLaDOS se estaba infiltrando en otros títulos. Los jugadores recolectaban patatas digitales y al jugar acumulaban potencia de procesamiento para despertar a GLaDOS antes de tiempo. El resultado fue que Portal 2 se lanzó 10 horas antes de lo previsto. Este ARG demuestra el potencial de una comunidad coordinada cuando el juego se vuelve una tarea colectiva. Majestic fue uno de los ARG comerciales más ambiciosos de Electronic Arts. Se basaba en conspiraciones tipo Majestic 12 y control mental. Usaba correos, AIM, faxes, llamadas automatizadas y sitios web falsos. El problema era la invasión. El juego irrumpía en la vida del jugador. Tras el contexto del 11 de septiembre, fue descontinuado en 2002. ARG y álbum conceptual creado por Trent Reznor y ejecutado por 42 Entertainment. Presenta un 2022 distópico. Teocracia totalitaria, vigilancia masiva, una droga en el agua para sedar a la población. Comenzó con pistas ocultas en camisetas, USBs perdidas en conciertos, tinta termosensible en el CD y eventos presenciales. Más que promoción,
Era una experiencia de investigación donde el jugador sentía que estaba recibiendo información prohibida de un futuro posible. Nivel 5. Abismo. En el último nivel entramos en la raíz del fenómeno. Historias que se disfrazan de documentación, ficciones tan coherentes que se vuelven creíbles, y comunidades que amplifican el mito. Hat es un fenómeno pionero, una conspiración interactiva contada como historia secreta. Se centra en la leyenda del pueblo fantasma de Ong's Hat en los Pin Barrens de Nueva Jersey. Según la narrativa, un grupo de profesores renegados de Princeton y buscadores espirituales desarrollaron el caos cognitivo y construyeron un dispositivo llamado el huevo, capaz de manipular la realidad y permitir viajes interdimensionales. La historia dice que lograron abrir un portal y trasladar toda la operación a un mundo paralelo, dejando atrás solo documentos, catálogos, manifiestos. Lo importante es cómo se difundió. BBS, catálogos falsos, sitios web, documentos filtrados. Mucha gente creyó que era real y visitó lugares físicos buscando pruebas. Ong's Hat es un recordatorio de algo incómodo. Una ficción bien presentada puede convertirse en leyenda moderna. Nowhereman no fue una ARG tradicional, y tal vez por eso sigue siendo uno de los más incómodos. Apareció a principios de la década de 2010, principalmente en YouTube y otras plataformas sociales. No se presentó como un juego ni como una historia de terror. Se presentó como una persona. Un hombre sin nombre verificable, sin ubicación clara y sin un pasado rastreable. Alguien que definía a sí mismo como Nowhereman. No pertenezco a ningún lugar, decía, y por eso puedo estar en todos. Los videos eran simples, planos estáticos, a veces un rostro parcialmente oculto, otras veces solo una voz. No había sobresaltos ni monstruos, ni una narrativa clara. Lo que había era cercanía. Nowhereman hablaba directamente al espectador. Usaba la segunda persona y hacía preguntas personales como ¿tú también te sientes invisible? Si nadie te mira, ¿sigues existiendo? Yo te veo. Esto generaba una sensación inquietante de intimidad. Como ARG, su funcionamiento era típico. No había acertijos complejos ni coordenadas ocultas. Las pistas eran cambios de actitud y comportamiento, y el progreso dependía de la interacción emocional de la audiencia. Algunos usuarios recibían respuestas personalizadas, mientras que otros notaban que el personaje reaccionaba a discusiones externas en foros. Esto provocó una sensación peligrosa, la de estar hablando con alguien real y no con un personaje ficticio. Por esa razón surgió una fuerte controversia. Muchos participantes se preguntaron si Nowhereman era realmente una obra de ficción o si el creador estaba atravesando una crisis personal real. Se abrió un debate ético sobre hasta qué punto se puede jugar con la salud mental y qué responsabilidad tiene la audiencia cuando la ficción parece demasiado real. A diferencia de otros ARGs, Nowhereman nunca fue celebrado oficialmente ni tuvo un cierre claro. Simplemente desapareció. Las cuentas se silenciaron, los videos dejaron de publicarse y no hubo explicaciones. Ese final ambiguo reforzó el concepto central del proyecto. Alguien que no pertenece a ningún lugar puede desaparecer sin dejar rastro. Nowhereman no es recordado por su complejidad técnica ni por un lore elaborado. Se recuerda porque obligó a muchos espectadores a hacerse una pregunta inquietante: si esto era solo un juego o si nunca debieron involucrarse. ¿Qué nos dice este iceberg? Si algo une a todas estas obras, no es el VHS ni los códigos, es el método. Fragmentar la información, simular documentación, hacer que el espectador complete lo que falta. El terror analógico y los ARG funcionan porque explotan una idea muy simple: que lo más inquietante no es lo que ves, es lo que crees que hay detrás.